Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masechet Avodat Zarah, Daf Het, página 8. Quedamos en la Mishnah. Aquí en la página 8, en las líneas anchas, dice la Mishnah: Ve'elu edehem shel ovdei kohavim. Estas son las fiestas que hacían en ellas idolatría los idólatras, valga la redundancia. Estamos hablando de la fiesta que hacían, aquí estamos hablando solamente de las de Roma, obviamente. ¿Cuáles son? Una calenda, otra ustarnura, otra ukratisim. Todo esto la Gemara va a hablar de ello. Otra beyom ginusia shel maljejem, la Gemara va a hablar de ella. Yom aleda y yom amitá, el día del cumpleaños del rey, que sus súbditos lo organizaban, y el día recordaban la muerte del rey, la muerte del rey con el reinado de su hijo. Entonces también Diver Rey Meir también hacía, como Rey Meir también hacían esto, hacían idolatría. Jamim Ombrim dice: mira, no siempre, depende. Kol mitah sheish ba serefa, toda muerte de un rey que cuando murió el rey le quemaban sus pertenencias, sus ropas, sus cosas personales, que eso implica que es un rey importante y que nadie puede merecer vestir sus ropas, y es babal kohabim. Sobre ese sí hacían idolatría en el día ese. Pero pero si no quemaban las ropas de la muerte cuando murió ese rey, quiere decir que para ellos no era tan importante, entonces en Babat Kohabim no hacían idolatría en ese día. Abal Yom Tiglachat Zekano Ublorito, el día de que una persona, ahora vamos a ver, no fiestas generales, sino cosas personales, cada uno, el día que se rasuraba la barba o se cortaba el pelo atrás, la cola, el goy ese día hacía una idolatría. Beyom She'ala Bo Minayam, también el día que llegaba de viaje, también ese día hacía un sacrificio, la idolatría, para agradecer. Beyom She'atzai Bet Asurim, también el día que salió a la cárcel. Bet Kohavim She'asam Mishtele Beno, también el día que un goy, idólatra le hacía una fiesta a su hijo porque se casó. Entonces, todos estos días, enoser el otoyom de otoyish bilbat, solo está prohibido hacer negocios con ese día solamente, no hay días de antes de vallados, y solo con esa persona nada más va a estar prohibido, todo lo demás va a estar permitido. Muy bien, Amar Rab Hanan, vamos a la Gemara. Amar Rab Hanan Barraba, Kaledna Shemona Yamim Mahar Tekufa. La Kaledna es 8 días después que comenzó la Tekufá, la estación de invierno. Ese día es el día más chiquito. Y Estarnura es Shemona Yamim Lifnei Tekufá. Son los 8 días antes de ese día. O sea que las dos fiestas que me nombró la Mishnah, que son la Kaledna y la Estarnura, la Kaledna son los días después de ese día chiquito que dijimos, el más chiquito del año, y la Estarnura son los días anteriores. O sea, primero me nombró la Mishnah los días después. Ahora, para que no te confundas y te acuerdes siempre que la primera fiesta son los días después, Besimanach te trae Rab Hanan te trae un simán, una señal para que te recuerdes, un versículo en el rey David, pone Ahor Bakedem Sartani. Después y antes me creó. O sea que hubo como que dos creaciones en él, porque él se recuerda de Amar Rishon, ya que David Melech es la reencarnación de Amar Rishon, los años que le faltó por vivir. Y entonces
El pasú primero habla después. Igual que el pasú primero habla después, entonces la Mishnah también, la primera fiesta son 2 días después de ese día chiquito. Ok, Rabanán, dice la Braita. Lefi Shera Amar Rishon, Yom Shemit Ma'et Beolech, cuando Adam Rishon vio que los días se iban haciendo más pequeños en el invierno, entonces Amar dijo, Oili Shema Bishbili Shezarachti Aolam Hashub Beavi. Dijo, ay de él, dijo Rishon, quizás porque él pecó, como él pecó con el fruto prohibido, el mundo se está volviendo oscuro, de Tobo, y volverá al origen, al Tobo. Bezohi Mitash Alayim Shamaim. Y esta es la muerte que Dios le está decretando a Rishon. Lo que Hashem le decretó esta muerte de los cielos por lo que pasó. Así pensó él que todo iba a volver a la estado original, todo abou. Amad de aquí hizo él, Amad de Ashab Shmunayamim Etanet y Tefilá, se paró y tuvo 8 días de ayuno y de tefilá. ¿Qué encerrar Tekufá Tebet de Ra Yom Shimeirim Valeh? Por tanto que llegó la Tekufá, como dijimos, al día más pequeño y empezó a ver que los días empezaron a ser más largos. Amar Mihaj Olam dijo, no, esto es el Minhag de Olam, esto es la naturaleza, como Hashem creó el mundo. Entonces, Allah hizo 8 días de fiesta. Entonces, eso fue los 8 días después de este día más pequeño, porque vio que empezó a crecer los días. Al año siguiente, Amar Rishon hizo 2 fiestas. Los primeros 8 días recordando su tefilá, su teshuvá, y los otros 8 días recordando que en verdad no era un castigo, sino era Minhag Olam. Y estas son las fiestas que los romanos celebraban. Adam Rishon fijó estos días de fiesta de Shem Shamayim para agradecer a Dios. Y ellos lo fijaron para idolatría, pero al final se estamos refiriendo a los mismos días. Entonces dice la maravilla, me cuadra bien la opinión que dice que el mundo se creó en Tishrei. Entonces yo me suta a Haza, yo me rige a Katilo Haza. Él solamente vio días pequeños. Desde que se creó, iban los días haciéndose más cortos, días más cortos, y después se pensó que eso iba a hacer que el mundo se volviera oscuro por completo y volviera al mundo a su estado original de caos, de todo bobo. Y porque nunca vio días largos. Él la manda Mar Nisan y Braulán, pero según la opinión que pone que el mundo se creó en Nisan. ¿No se entiende? Él vio días más largos y días más cortos. Porque de Nisan primero viene el verano, los días se hacen más largos, y los días más cortos. Entonces él debió haber entendido de que esto es Minhag Olam, esta es la naturaleza, como se creó el mundo. Según esta opinión no cuadra, entonces ¿por qué Amar Rishon está preocupado? Dice, no, de Abesute Kuleja y Lojaza. Él nunca vio días tan chiquitos. Claro, él vio en Nisan días medianos, y entonces después fue alargándose los días. Entonces para él nunca vio en un principio los días que se hicieron tan cortos después, cuando llegó el otoño, final del otoño, principio del invierno. Entonces por eso es que él pensó, incluso según esta opinión, que el mundo se creó en Nisan, también él pensó que el mundo se iba a destruir. Tao Rabanán, dice la Braita, Yom Shenibra Bo Adam Rishon, el día que fue creado Adam Rishon, Kem Shakala Bajamá, por cuanto de que el sol, Shaka, se metió el sol para llegar la noche. Amar dijo, hoy li shebishbil shezarachti haolam hashub beadi. Pensó, dijo, que pobre de él, que por cuanto de su pecado, el mundo se va a llegar a una oscuridad total,
de Azora a Olam Tohu, el mundo volverá al Tohu, al caos original. Bezuhi mitash nixala y esta es la muerte que le decretaron a él de los cielos. Y allá él sentó, ayunos, llorando toda la noche, y Jabá, su esposa, llorando enfrente. Que eran Shalam, por que él empezó a salir el sol de vuelta, ya empezó a Mutashahar, los primeros rayos del sol, despuntó el alba. Amar dijo, no, mira, volvió el sol otra vez, que dice que mi Hagosh Olam, es una costumbre esto es la costumbre del mundo, o sea, esto es naturaleza, que el mundo los días se hacen oscuros y con luz. Amar Pikriv, Shor Shekarnat Kodmil Presatad. Él se paró y le hizo un sacrificio a Dios, pero no un sacrificio de un animal cualquiera, el primer Shor que Dios creó, y ese primer Shor, toro, que Dios creó, es aquel que sus cuernos, se adelantaron a las pezuñas. Normalmente cuando nace una cría, nace con pezuñas, obviamente, y después le salen los cuernos, pero esta no, porque como la creación fue, ayer lo creó ya adulto, entonces como sabemos que los animales también salieron, el coaj del animal salió de la tierra, lo primero que salió fueron los cuernos y después las pezuñas, y ese fue el animal que sacrificó a Marrishon a Hashem, Sheneemar, como dice el rey David, Titav la Hashem, que mis alabanzas sean mejores para Dios, más Mishor Park Makis Mafris, más que el toro que sacrificó Adán, que es él mismo, su alma, que era Makrim Mafris. Primero vino Kerem, primero vino los cuernos y después vino las pezuñas. Además, había Marshmuel, Shor Sheikriva Marishon, Kerem Ahat Aitalo Mitzho. El toro que sacrificó a Marishon como sacrificio tenía un solo cuerno en su frente. Sheneemar Betitab Lashem Mishor Par Makrim Mafris. De ese pasuk que pone que para Hashem es mejor la tefilá del rey David más que el toro Makrim Mafris. Y ahí se aprende que ese toro que hizo Marrishon era de un solo cuerno. Punto de Mara, como si Makrim Tarte Masma. Makrim se entiende que eran dos cuernos. Dice, no, Amar Raram Baritza tiene razón. Makran Keti. La Torah, el pasuk se lee Makrim en la lectura, pero en la escritura se escribe sin yud, es como decir Makran, de Keren, de un solo Keren, un solo cuerno. Ok, excelente. Seguimos Gemara. Ok, Amar Ramatna. Dijo Ramatna, bueno, ¿a quién lee que es Bae? Preguntó. Pero bueno, está bien. Romi Shesatá Caleta, la ciudad de Roma, que hace la fiesta de Caleta, como vimos que era una de las fiestas que trajo la Mishnah. Y todas las aldeas que están alrededor de Roma están subyugadas a Roma, pero quizás las aldeas no hacen estas fiestas, no la celebran, no hacen idolatría en esta fiesta, pero están subyugadas a Roma con impuestos, con todo eso. Otra ayarot, asurot o mutarot, esas ayarot, esas ciudades, aldeas que están subyugadas a Roma, está prohibido hacer con ellos negocios en los días de la fiesta y los días antes, o mutarot, permitido, ya que ellos no celebran, están subyugados, tienes razón, y le mandan cosas y plata y cosas pero a Roma, pero ellos no hacen. ¿Cómo es? Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, Kalena, Asura, la Kolhi. Kalena dice está prohibido a todos. ¿Qué es todos? No solamente Roma, sino todos los alrededor. Rabbi Yohanan Amar, en Asura era Leodea Bilbat. Dice no está prohibido sino para que lo sirven. Aquella que es Roma está prohibido hacer negocios, pero los demás no. O sea que Rabbi Yohanan permite, y por eso que vemos que Tana, que Rabbi Yohanan, hay un Tana, bueno, quiero opinar que es una baraita, que opina que va como Rabbi Yohanan. Dice, ¿qué es lo que dice la baraita? Falpish Ambru, Romi hasta Kalena, Korayarod, Semujudla, Mistabotla. Hay unos que dijeron que cuando Romi hace la Kalena, que es esta fiesta, todas las ciudades alrededor y las aldeas que están cercanas a ellas, que no la hacen, pero Mistabotla, de todas maneras, están subyugadas a Roma, como la halajá, y Atzma, en Asura de Bilbat. Esta fiesta misma, inclusive el día de la fiesta misma, no está prohibida sino para que la sirve. Pero los demás, de alrededor, que no la sirven, que no la celebran,
solo que están subyugadas a Roma, sí está permitido hacer con ellos negocios sin ningún problema. Ok. Seguimos la llamada. Setarnalia, Ukratisim, Villom Genuse, Shemajejem, Villom Shumlach Bomelech, la fiesta que ya hablamos en la Mishnah, Lefanav, Azul. Los días anteriores están prohibidos. La Jaraf, o los días que están después, está permitido. Beot Kohabim Shasa Mishtelebno, pero un idólatra que hizo una fiesta a su hijo, y los días que hacía una fiesta a su hijo, la boda, ese día hacía idolatría, en Azul, el otoyo. Va a estar prohibido hacer con el negocio ese día nada más de la fiesta de Otó ahí, y solamente esa persona. Ok, entonces de aquí aprendimos primero de la primera parte que vimos antes, que solo está prohibido la ciudad y no los alrededor, que eso es para Rabbi Yohanan. Y también tenemos otro apoyo a Rabbi Yohanan, que ama Rabashi, Abna Metanina. También nosotros estudiamos como Rabbi Yohanan, de que tal y Yom Tekalachat Zekano, Brito, Yom Shalabu, Bominayam, de Yom Shatzam, Bomi Beta Surim. Dice el día que el Goy se cortaba la barba, su colita, que vino de viaje o salió de la cárcel, en Azur no está prohibido el autoyo en Bilbao. No está prohibido hacer negocios con él, sino ese día solamente, veo todo ahí, Bilbao. Veo todo ahí, solamente esa persona. Entonces, Débora dice, Bishlam autoyo, yo entiendo que me enseñe en la Mishnah me enseñó que ese día solamente la puque le fanaba la cara para excluirme, que los días antes y después está permitido. Él Oto Ish, la puque mai. ¿Para qué me dijo ese hombre está prohibido? ¿Para excluirme qué? Obviamente que las demás personas que no tienen ninguna fiesta está permitido porque está prohibido. Pero creo que quiero excluirme. La habla puque Vishuadab, no para excluirme también a las personas subyugadas a este hombre. Es decir, las personas subyugadas al hombre que está haciendo la fiesta, los que lo sirven y eso, entonces esos sí se puede hacer con ellos negocios, porque solo el hombre está prohibido. Pero mira, aquí aprendemos que igual que en las ciudades está prohibido solo Roma y no la ciudad subyugada a Roma, también aquí el hombre que hace la fiesta y no la gente subyugada a esta persona. Tania, dice la Baraita, Rabbi Ishmael dice, bueno, hay una agá que pone que es Rabbi Shimon ben Elazar. Israel shebechutz laaretz obde kohabim betaharaje. Los judíos que se encuentran fuera de Israel y conviven con los judíos, se consideran que hacen idolatría con pureza. ¿Qué con pureza? Con buena, no con una intención pura. No tienen intención de idolatría, Jade Shalom. Pues ellos piensan que se puede compartir con ellos, pero están equivocados. Pues están equivocados. ¿Qué es? Porque vamos a ver. Obed Kohabim, Shasam Ishtelebno, un goy que le hace la fiesta de boda a su hijo, y invita a los judíos de su ciudad a Falpiche, Ochlim Shelahem, Pishotim Shelahem. Vemos que ellos están comiendo comida de ellos, de los judíos, a kosher, y beben kosher. Shamash Shelahem, Omer y tienen un mashgiach que está delante de ellos, supervisando todo esto que esté kasher. Malea Lava Katuf, que ilu Ochlim Shebetim. Dios lo considera, o sea, les coloca sobre ellos el versículo que los considera como si comieran de sacrificio de muertos, o sea, que hicieron idolatría. Sheneemar, Becará, Leja, Beajal de hoy te llamará y comerás de sus sacrificios. Quiere decir que no está mal lo que hacen de compartir con estos judíos. Ve más de ágil. Pero pues supone que comerás de sus sacrificios. Quiere decir que si no comes no hay problema. Hasta que comas prohibido, pero si no, no. Se la amarraba. ¿En quién me acará? Me dice, si fuera así, el pasú que me diga y comerás de su sacrificio. May de cara aleja. ¿Para qué te dijo? Y te invitará. Es mi sha'at querida. Del momento de la invitación, ya si tú piensas ir, ya está la prohibición. Ilka, por lo tanto, Colta Tiñomin, ven amarle, Mejabat Dilula, ven lo amarle, Mejabat Dilula, Azul. Por un periodo de 30 días, tanto que el Goy te invite y te diga que es por la fiesta, la boda, tanto
que no te diga que es que está invitando por la boda, Asur, está prohibido ir para allá porque nos imaginamos que es por la boda. Mi cambia después de 30 días y amarle dejar de si dice que le está invitando por celebrar todavía por la boda, Asur, prohibido ir. Vilo amarle dejar de pues si no te dijo que es por la boda, ya le está permitido ir. Dije amarle dejar de tema. Y si él te dice que la fiesta es por la boda, ¿hasta cuándo está prohibido que el judío vaya a comer ahí? Amar papá a 3 años, 12 meses del año. Umikara me mata sur, y antes de la boda, ¿hasta cuándo está prohibido ir si te invita a comer? Amar papá, Mishme de Rabba, dijo Rabba, en nombre de Rabba, Miki Ramusarebe Asinte. Del momento que el goy agarra la cinte es como una ponchera grande con agua, y le ponen ahí, y le ponen la cebada, ramo, ponen sare, cebada. ¿Para qué? Para hacer licor, licor de cebada, bueno, whisky. Y entonces de ese momento se considera que están metidos en el tema de boda, entonces ya no puedes ir a comer ahí. Urbetate sería que ya después de 12 meses está permitido. Dejar Rabitza Beret de Ram Mesharsha, Rabitza el hijo de Ram Mesharsha, y que le ve a Jubet Kohabim. Fue invitado a la casa de un idólatra. Levatar tras ella Geshatá. Después de 12 años, y le dijo que era por el hijo, por la boda que había pasado. Pero ya era después de 12 meses. De Shamé de Odí. Y el Rebbi escuchó que el Goy estaba agradeciendo a su ídolo de que lo ayudó a que venga una persona importante a su casa, que era el Rebbi. Cuando escuchó eso, Perash velo bajal. Por ese momento se puso a un lado y no comió nada. Entonces vemos aquí que después de 12 meses también puede estar prohibido. No entiendo. Dice, no, es diferente a Rabitzak y dijo Rabbi, ¿por qué? Porque Adam Hashuv, cuando es una persona importante. Cuando una persona importante, Adam Hashuv, entonces ahí hay que ser más estricto. Los normales, los civiles normales, 12 meses. Ukratisim, dijimos que otra fiesta era Kratisim. Mai Kratisim, Amaro y Amar Shmuel, Yom Shetafso Borrom y Malhut. Era el día que Roma tomó el reinado en ese momento sobre sus enemigos. Beatania, pero hay una baraita que me habla de fiestas de idolatría, que hacían idolatría en esas fiestas. ¿Cuáles son esas fiestas? Una es Kratisim y otra es Yom Tafsabo Roy Malhut. Y otra es el momento que Roma conquistó el reinado sobre los demás. Entonces vemos aquí que son dos cosas separadas. Dice, no, Amar Yosef, Romi. 2 veces Roma pudo conquistar el reinado sobre el mundo. Ajá, dime Cleopatra Malqueta. Una fue la época de Cleopatra, que Cleopatra de Egipto, obviamente, se había casado con gente de Roma y Roma estaba bajo Egipto, y entonces ellos se rebelaron y conquistaron el reinado para ellos. De Ajá de Tafsad y Meyaben, y otro famoso, cuando lo vencieron a los griegos y ellos tomaron el reinado para ellos, y famosa guerra con los griegos. De Giata Randimi, cuando vino Randimi nos contó que Amar Taltin Utren Carve, 32 guerras Abdur Romae de Yabané hicieron los romanos contra los griegos de Loya Jeruleo y no podían vencerlos. De Shatzinjo le Israel hasta que se asociaron con ellos a los judíos. De Aje Atrum Adaihu, y los judíos así se asociaron con los romanos porque le hicieron la siguiente condición. Y dice que los romanos, cuando ellos venzan la guerra, entonces Iminar Malje, si de nosotros es el rey, Minaehu y Fraje, entonces de ustedes judíos serán los gobernadores, la asamblea, y Minaehu Malje, pero si de ustedes va a ser el rey, Minan y Fraje, de nosotros va a ser los gobernadores y la asamblea. Beshalhuleo Romael y Yevané. Entonces los judíos aceptaron, entonces mandaron un mensaje a los romanos, a los griegos. Dice, hasta ahora hicimos muchas guerras, hasta Navid Bedina, ya no vamos a pelear más.
yo te voy a presentar un din en donde voy a demostrar que yo tengo razón y ustedes tienen que doblegarse a nosotros. Entonces le pregunto, ¿cuál es el din? Y dijeron, bueno, plantearnos cuál es su teoría. Dice, mira, si tienes una margalit de Bentoba, si tienes una perla y tienes una piedra preciosa, es de Mehem y hace basil le javero. ¿Cuál se hace base para la otra? Es decir, ¿quién es la menos importante y quién es la más importante? Sharjuleo fácil, la margalit, le Bentoba. La margalit se pone como base y se pone la piedra preciosa encima. Ok, Eben Toba de Enach. Si tienes Eben Toba, una piedra preciosa, y Enach. Enach dice que es carbúnculo, una piedra carbúnculo, o la piedra onix. Bueno, dos tipos de piedras. O sea, cualquiera de las dos. ¿Cuál es de Mehem Basile Javeró? Dice, ¿quién se hace base para la otra? Fácil. Eben Toba, la piedra preciosa, se vuelve base al carbúnculo o al onix, que es más importante. En el Sefer Torah, si tienes esta piedra y el Sefer Torah, es de Mehem y hace Basile Javeró. ¿Cuál se hace base al otro? Obvio, dijeron. Enach, Sefer Torah. Enach se vuelve la base para poner el Sefer Torah encima. Y Shalhuleo le mandaron, bueno, ¿en qué sea así? Anan Sefer Torah Gabán, Israel Beadar. El Sefer Torah está con nosotros. Israel Beadar, porque el pueblo de Israel se asoció con nosotros y la Torah está con nosotros. Entonces ustedes tienen que estar por debajo. Y Kafulehu. Y entonces esto hizo que los griegos se quedaran en el aire cuando vieron que los judíos se asociaron y por lo tanto fueron dominados por los romanos. Esrim Beshit Shani Kamoleo Bimnutai Jube de Israel. Mikam Belá está Dubahu. Pero este trato de los romanos con los judíos solo duró 26 años. Kamoleu. Ellos fueron honrados y cumplieron su pacto con el pueblo de Israel. Mikam Belá, después de esto, los romanos subyugaron también a los judíos. Era Mikara Maidarush, Maidarush. Dice, en un principio, los romanos, ¿qué pensaron para entender que les convenía asociarse? Y al final, ¿en qué se basaron? Para decir, mire, preferimos ahora romper el pacto y subyugarlos. Muy bien, Meikara Darush, en un principio ellos se apoyaron un versículo de la Torah donde con Esav y Jacob, Esav es el patriarca de los romanos y Jacob de los judíos. Ni qué se pasó, Nis'a Benelja, dijo Esav, viajemos y caminamos. Y yo, el Jalenek deja, yo voy a viajar también, dice Esav. No voy a adelantar, voy a ir a tu paso, al lado tuyo. Entonces entendieron que es bueno estar asociados. Ulbesov Darush, el final, ¿en qué interpretaron el pasuk? Que le dijo Jacob, dijo, no, ya abornado ni, pase usted delante, mi señor, Lifnei Abdo, delante de su siervo, que era Jacob. Cuando este paso, bueno, si es así, ya podemos estar por delante del pueblo de Israel y subyugarlos. Estos 26 años que ellos cumplieron el pacto con Israel, ¿de dónde lo aprendemos? Tamar Rab Kahana, que Shahalar Ishmael Berrebi Yossi, cuando se enfermó Ishmael Berrebi Yossi, Shalhule, le mandaron un mensaje, los Jajamim dijo, Rebi, Emor Lano Shnaim, dice, por favor, ¿nos puedes recordar dos enseñanzas que nos dijiste en nombre de tu padre, Rabbi Yossi Bejalafta? Amarle Julio, ¿cómo no? Seguro. Dijo, fue la primera, 180 años antes que se destruyó el templo, Pashta Mahud Rishal Israel, ya Pashta, se extendió, dominó el Malhut, el reinado malvado de Roma sobre Israel. Shmonim Shana Adlo Harav Abayit, 80 años antes que se destruyó,
Gazru Tumá Eretz Amim. Los sabios decretaron que Eretz Amim, la tierra de fuera de Israel, de las naciones, es impura. Al que es de Ujit, y también decretaron que los utensilios de vidrio necesitan ser tevilá para poder utilizarlos. Y recién tumá. O sea, también recién tumá y aquí se tevilá también. Arbaim Shana Adlo Harab Abait, y ya 40 años antes de la destrucción, Galtá Sanedrín de Ashbala Bejanut. El Sanedrín se exilió de su lugar que estaba en el templo y se asentó en un lugar que se llamaba Hanut. De Mailgeta. Dice, ¿para qué vino a enseñar que el Sanedrín se fue de su lugar? ¿Qué ganamos con esto? No, fácil. Y dijo Rabbi Yitzhak bara Abdimi, lo marchero danu dinekasot, para enseñarnos que si hicieron así es para que el Sanedrín ya no hiciera más juicios de leyes de multas. Me está hablando de leyes de multa. No puede ser. No entiendo. Y se ve a Rabiuda, dijo Rabiuda Marrav, en nombre de Rab Beram. Se juro todo ahí de Tov. Sin embargo, es recordado ese hombre para bien. ¿Quién? De Rabiuda Bebabashemo. Es su nombre. Si no fuera por él, Nishtakehut tiene que ser de Israel. Si hubieran olvidado las leyes de multas en el pueblo judío. Pues la mara está que ¿cómo que es? ¿Cuál es el problema si se hubieran olvidado? Le digo que lo vuelvan a estudiar. ¿Cuál es el problema? Dice, no, ella no. Es que Batulú tiene que ser de Israel. Si hubieran eliminado las leyes de multa en Israel, porque no se puede hacer leyes de multa sino delante de tres jueces titulados. Y si Rabbi de Babá no se hubiera preocupado en seguir titulando gente, entonces ya no se puede hacer juicios. Se casará Majuta Rasha que será Kola Somej, porque el Malhut, el reinado malvado que Roma, Gazra sentenció un decreto que Kola Somej, todo el que titula a un rabino Yerak, lo van a matar. De Kohen Ismael, también el titulado va a morir. Pedir Sohim va a Teherab, y la ciudad donde titulen va a ser destruida. Uthum Sohim Boyaker, incluso los alrededores de aquella ciudad donde fue titulado alguien, un rabino, también va a ser arrancada y destruida. Más a Rabbi Yoam Bebabá, ¿qué hizo el Rabbi? Alaj fue de Ashab Ben Shenei Arim Gedolim, y se sentó entre dos montañas grandes, Ubenste Gayarot Gedolot, entre dos ciudades grandes. Afuera de las ciudades, Ben Shete Humel Shabbat, y entre las dos límites de la ciudad. Es decir, estaba lejos de la ciudad y lejos del límite para que no, por si pasa algo, que no destruya nada. ¿Y cuál era eso? Ben Usha li Shefaram, entre Usha y la ciudad de Shefaram. Besamach Sham Chamishas de Kinim, ahí tituló a 5 rabinos: Rabbi Meir, Rabbi Yudá, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Belazar ben Shemuah. Berrabá y Mosif, Rabá ya aumentó otro más. Rabbi Nehemiah, también Rabbi Nehemiah. ¿Qué va a Sheikiru Bahem Oyubim? Cuando los enemigos, los romanos se enteraron de esto, Amar Lahem, entonces iban a ir a donde a matarlos. Entonces el Rabbi le dijo: Banai, hijo mío, Rutsu, corran. Ambru lo repite, atámate aleja. Le dijeron: ¿y tú, rabino, qué va a quedar de ti? Tú estás mayor, estás viejo. Amar Lahem respondió: no, tranquilo. Dice: Areni mutalif nehem. Dice: yo estoy Areni mutalif nehem que en Shela ofjim. Yo estoy puesto aquí delante de los enemigos como una piedra que no siente nada. Quiere decir que una piedra no siente nada. Una piedra que no siente nada. Como que no tiene miedo. Sí, tranquilo. Sí, dice Rashi, una piedra no siente nada. Entonces va a recibir Behabá todo esto. Ok. Y entonces ya habían 5 titulados. 5 titulados, muy bien. Ambru los Azumisham no se movieron de ahí.
Ashe Nahatsu legufo shlosh meot luchiyot. Quiere decir, los soldados llegaron y pudieron alcanzar, por lo menos agarrar, o sea, no se movieron hasta que pudieron alcanzar al rabino y le lanzaron a su cuerpo shalosh meot lungiot, 300 lanzas, shel barzel de hierro, beasau le gufó que quebará, y volvieron su cuerpo todo huecado como un servidor. Muy bien, entonces vemos de aquí que el hecho no impide que el Sanedrín esté fuera de su lugar para hacer leyes de Knasot. Ya te dijimos que se fue el Sanedrín de su lugar para no hacer leyes de multas, y no es verdad. Mira esto. Muy bien. Seguimos la Gemara. Amar Ranam Baritza, dijo Ranam Baritza, tienes razón. Lo tema tiene caso, no leas que el problema es para no hacer leyes de multa, es la Shelodanul de Nefashot, no hacer leyes de Nefashot, de penas de muerte. Maitama, que han dejado una ficha de Leorotzin, cuando vieron el Sanedrín que había muchos asesinos, y no iban a poder juzgar a todos, y en verdad la idea siempre es salvarlos, y entonces es un problema. Ambro mutab niglu min makom le makom, es mejor que nos exiliemos de un lugar a otro, que eje de lo lejano, ¿para qué? Para no sentenciarlos todos a pena de muerte. Dichti por el pasub beasita al pia davar asher yagidu leja, dice mina makomau, dice y harás, puede atorar en el caso de que es el Mambre, y harás al pi adavar, harás y harás como te dirán, al pie adavar, como digan o ayer aquí que te dijeron los jamín, mina makomahu, en ese lugar. ¿Por qué? Porque él fue a preguntar algo, tú tienes que asita, harás y cumplirás al pie adavar a según las palabras que ellos te digan, tienes que cumplir, pero cuando estaban en ese lugar, que dice que me la mesa macóncore, el lugar es que genera que le caiga sobre la obligación de cumplir lo que le dijeron los Jajamim, el Sanedrín, y si no lo hace es pena de muerte. Quiere decir que para que haya pena de muerte tiene que ser el lugar. Si no está el Sanedrín en el lugar, no pasa nada. Ok, perfecto. Ahora seguimos la Gemara. Pregunta, Mea Shmonim Betuló, eran 180 años y no más. Dijimos que 180 años antes el Mahut Romi dominó. De Atame Rabbi Yosef Rebi, pero enseñó Rabbi Yosef Rebi que no, que son más, que eran que enseñó Malhut Pras Mipnei Abait, el reinado de los persas, Mipnei Abait, mientras el templo segundo estuvo en pie y dominó sobre el templo de Israel, fueron Shloshim Be'arba Shana, 34 años. Malhut Yavan, Mipnei Abait, después el reinado de los griegos, Mipnei Abait, mientras el templo segundo estuvo en pie, fueron Mea Ushmonim Shana, 180 años. Después vino Malhut Hashmonai, el Malhut de los Hashmonaim, Mipnei Abait, con el segundo templo en pie, Mea Beshalosh, 103, y Malhut Bet Urdus, y después el reinado de Urdus, de Herodes, también fue Mea Beshalosh, fueron 103. Y si sumamos todos los años que nombró ahorita, son los 420 años que duró en pie el templo. Mikam Be'elach, después de esto, se deja Shov Kamashanim, Ahar Jurabai, vas a ver cuántos años ha pasado desde que se destruyó el templo. Ok, ahora, los 103 de la Hashmonaim y los 103 de Urdus eran bajo el dominio de Roma. Nunca el pueblo de Israel estuvo solo. Entonces, si es así, Alman Matan Beshit Abu, en el segundo templo nunca estuvieron solos. Todos serían 206. 206 bajo el dominio romano. Beata Marta Meaushmonim Abu. Tú dijiste antes, Rabbi Ismael dijo antes que fueron 180. Ela, para enseñarte que Esrim Beshit Shenim Kamo Bemutaihu de Israel.
¿Pendiente de qué? Que 26 años los romanos mantuvieron su pacto con el pueblo judío y no los subyugaron. Pero ellos estaban debajo, no los subyugaron. Y por eso es que el rey Ismael no los puso dentro de los años que nombró. Por dijo 180 años, dominaron, se extendió el dominio sobre Israel. En esos son 180. Por lo otro, primero 26 no. ¿Y por qué? ¿Por qué primero 26 no? Porque 26 cumplieron su pacto. Y se de Antuleaje lo caja Shibileu, y por eso que empezó que Ismael no los nombró, que se pastaba junto a Israel, porque él solamente nombró cuando el Malhut, el reinado Pashta, extendió su reinado sobre el pueblo de Israel para dominarlos. Ahí fue 180. Pero los 26 primeros no lo nombró. Por eso, aunque son 206 de dominio romano, pero los primeros 26 fueron sociedad y los otros 180 fue en subyugado. Bueno, hasta el próximo DAF con tú.